Bueno, y le puse como título a la palabra que voy a compartir hoy, Cristo en el centro. Y hay una realidad que no podemos negar, y es que nos cuesta pensar en otros, no solo a todos, nos cuesta pensar en otros, porque vivimos resolviendo problemas constantes que vamos teniendo en nuestra vida diaria. Cuando no tenemos un problema económico, tenemos un problema matrimonial, de salud, familiar. Y todos estos problemas nos hacen vivir en una constante centralidad autopocéntrica, es decir, mirando solamente mi problema y no mirando en pos de lo que la palabra nos enseña, ¿no? Que tenemos que mirar en pos de un reino, en pos de intereses que van mucho más allá de las necesidades cotidianas. Es lógico, por todo esto, que nuestra vida esté centrada en nosotros y en las necesidades nuestras y no las del reino. Pero la pregunta ¿es normal esto? ¿Está bien? ¿Nacimos realmente para vivir, para resolver las cuestiones que se van suscitando diariamente en nuestras vidas? Y la respuesta es no. Que algo esté cotidianamente en nuestra vida no significa que sea normal eso. No significa que haya sido el plan de Dios para nosotros. Ya que no nacimos para nosotros mismos. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra, ¿no? Desde el miércoles venimos hablando de que hay un propósito más grande que el propósito nuestro. No hay un propósito individual, hay un propósito eterno y funciones individuales que están dentro de ese propósito. No tenemos que pensar que porque vivimos de problemas en problemas, esto sea normal, o sea lo que Dios diseñó para nosotros. No tenemos que pensar que aunque vivimos en a veces un desorden constante, el desorden sea normal o algo que Dios esté aprobando en nuestras vidas. No tenemos que pensar que aunque vivimos muchas veces pensando solamente en nosotros, esto sea lo que trae agrado delante de Dios. Por encima de nuestras necesidades y problemas hay un plan mayor, un propósito mayor que nos excede y del que Dios nos da el privilegio de ser parte. Cuando entendemos esto, todos nuestros problemas y necesidades son transformadas. Son transformadas. Primero porque cambian de dimensión. No es que van a desaparecer. Yo no voy a mentir y decirle que venga, que se acerque a Dios, que Dios le va a resolver los problemas, porque no es así. Vamos a seguir teniendo problemas, pero no es normal. Y cuando nos enfocamos verdaderamente en el propósito eterno de Dios, todos esos problemas que tenemos constantes, que los vemos con una dimensión exagerada, pierden el valor. Pierden la dimensión, pierden a través de una perspectiva distinta. Entonces podemos entender de que cuando nosotros realmente nos enfocamos verdaderamente en Dios, todos esos problemas pierden dimensión. Y segundo, Dios se hace cargo de esos problemas para empezar un proceso en resolver esas cuestiones que de lo contrario estarán de una manera crónica en nuestras vidas. ¿Se puede vivir en paz? Por supuesto. Es lo que la palabra nos enseña. ¿Se puede vivir en un estado constante de gozo? Por supuesto que sí.
sin importar lo que se esté viviendo. ¿Se puede vivir en plenitud? Sí, la palabra lo enseña. ¿Se puede vivir con los problemas como algo circunstancial que se van dando, pero a la medida que se van dando se van resolviendo? Y no como si fuera un órgano más de nuestro cuerpo que siempre está acompañándonos donde vamos. A veces los problemas son tan crónicos que pensamos que son normales y ya nos acostumbramos a esa manera de vivir, pero no es normal. No podemos normalizar lo que no es normal. Por eso es fundamental identificar y creer. Hoy del principio venimos declarando que somos una iglesia que cree, que somos una iglesia que está determinada en creer. Y esa es la clave. Cuando nuestro cimiento es el creer, todo lo demás va a ser secundario. La causa de todo esto, de que los problemas nos avasallen, es nuestra mirada temporal y no nuestra mirada eterna, como Dios nos llama a tener. Vivimos como si el trabajo y todo aquello que vemos no fuera a terminar nunca. Y todo va a pasar rápidamente sobre esta tierra, ya que somos extranjeros y peregrinos, como venimos hablando todo este mes. Extranjeros y peregrinos. Salmos 144:4 nos dice la palabra: todo ser humano es como un suspiro. Sus días son fugaces como una sombra. Todo ser humano es como un suspiro. Sus días son fugaces como una sombra. Qué palabra poderosa que nos confronta muchas veces para poder estar en el lugar correcto. Somos una iglesia peregrina, que es aquella que no vive por lo suyo propio, no vive como si su vida es el centro del universo, como si sus necesidades son lo más importante. Entendemos que por encima de nosotros hay un propósito mayor que nos excede. Hay un propósito mayor que por misericordia Dios nos ha hecho ser parte de él. Qué tremendo que a veces solo cuando tenemos una muerte cercana nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Nos damos cuenta de que esta vida natural es, como dice el versículo, solo una sombra. Y que aquello que realmente importa a veces solo lo podemos ver con nuestros ojos espirituales y no con los ojos naturales. Vivimos afanados a veces en un mundo que nos hace creer que nuestra materia, que nuestra vida fuera eterna, que nos engaña para que vivamos como si fuéramos el centro de nosotros mismos. Y esto nos va llevando de crisis en crisis, de fracaso en fracaso. Cuando Dios intervenga en nuestras vidas y declaramos que Dios va a seguir interviniendo, vamos a empezar a ver la vida desde otro lugar. Y nos vamos a dar cuenta que las situaciones siguen estando, pero que yo no las veo de la misma manera. Y en la medida que voy transitando esas situaciones, problemas y cuestiones tal vez irresolvibles, Dios de un día para el otro va acomodando todo. Porque nos enfocamos realmente en aquel que tiene la solución, aquel que tiene la respuesta. Si vivimos por lo que creemos, entonces nuestras vidas tendrán estabilidad. Una palabra tan difícil en este último tiempo que vivimos con nuestra economía, estabilidad. Qué bueno saber que si nuestras vidas están aferradas a lo que creemos, vamos a tener estabilidad, porque el creer nos introduce en algo sobrenatural. Por eso es imprescindible que vivamos siempre recordando que somos peregrinos, que somos personas
de paso. Ahora, cuando logramos vivir desde un entendimiento que nuestra vida fue diseñada para una eternidad, que realmente estamos de paso, empezamos a ver la vida de otra forma. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestras prioridades. Pero ¿cómo hacemos para vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo con sus constantes problemas que nos aprisionan? Y quiero tocar 3 puntos. 3 puntos para poder vivir esta realidad en la cual Dios nos llama para vivir, en la cual nos conviene vivir, en la cual encontramos esta estabilidad, esta paz, este gozo, esta libertad. Y el primer punto que quiero tocar es viviendo alertas. ¿No? ¿Viviendo qué? Alertas. Quería saber si estaban alertas. Y vamos a leer primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Y fíjense cómo comienza. Dice, ¿lo leen ahí? ¿Qué dice? Estén alertas. Pareciera como que acá Pablo lo grita. Estén alertas. Dormilones. Cuídense. ¿De quién? De su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Estén alertas, dice. Cuídense de su gran enemigo. Fíjense que no dice de su enemigo, de su gran enemigo. A veces pareciera que nuestro enemigo es nuestra suegra, nuestro vecino, esas personas que vemos. Quédense tranquilo, aunque parezca no lo es. El enemigo es invisible. El enemigo es el diablo, que es el que está gestando. Y no solamente es enemigo, es el gran enemigo, el archienemigo. ¿Por qué? Porque está al acecho como un león rugiente. ¿Saben que es interesante el significado de la palabra acecho, que dice observando, mirando con cuidado a escondidas a alguien? Fíjense, el enemigo está al acecho y el significado es observando, mirando con cuidado y a escondidas a alguien. Este enemigo está al acecho buscando a quien devorar. Próximo versículo dice, por eso manténganse firmes contra él. Manténganse firmes contra él. No es cuestión de ir a gritarle, no. Si vos estás en la posición correcta, lo único que tenés que hacer es mantenerte firme en la posición en Cristo que tenemos para que Él no tome lugar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes, gritando fuerte. No, no dice eso. ¿Sean fuertes en qué? En su fe. ¿Se dan cuenta? Sean fuertes en su fe. ¿De qué manera podemos vencer? Solamente siendo fortalecidos y que nuestro cimiento sea la fe. Cuando empezamos a decaer en nuestra fe, cuando empezamos a tener esa duda porque no veo un resultado que quisiera, porque se hace esperar, porque los problemas están todo el tiempo, cuando empiezo a ver todo lo circunstancial y se empieza a debilitar mi fe, caigo. Como Pedro, cuando caminaba sobre el mar, vio las circunstancias, vio los problemas, no miró a Cristo y se hundió. Pero si nos mantenemos firmes en la fe, sin importar lo que pase, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir caminando. Saben que la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:7. La versión Dios habla hoy. Primera de Pedro 1:7. La versión Dios habla hoy dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba
vale mucho más que el oro. La fe nuestra tiene que ser probada, y es probada constantemente. Por eso es fundamental que podamos persistir, que podamos continuar, sin importar lo que estemos pasando, lo que estemos viendo. Próximo versículo. Estamos en 1 de Pedro 5, 10. Dice: todos como hijos de Dios hemos sido llamados a participar de su gloria. Y el participar de su gloria conlleva sufrir. Por eso dice 1 de Pedro 5:10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, después de que la fe ha sido probada, después de que han persistido y han continuado a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de esos interrogantes que no tienen respuesta. Por eso es tan importante comprender que la palabra de Dios en ningún momento nos dice que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero Él tiene consuelo y Él tiene un sufrimiento con propósito, que es el que está probando y está perfeccionando nuestras vidas para poder ser introducidos a un propósito mayor. Y no solamente nosotros sufrimos, todos. Por eso dice, para que puedan participar de su... Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Y el versículo que sigue dice: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y esto nos habla del enfoque. Estar enfocados en aquel que nos va a dar la fuerza. Estar enfocados en aquel el que nos va a sostener. Como dije recién, Pedro, si seguía mirando a Cristo, no se hundía. Pero si cambiamos nuestro enfoque, sin duda nos hundiremos. Punto número 2. Estamos hablando sobre 3 puntos para poder ser personas que miran y viven no por lo que ven, sino por lo que creen. Estos verdaderos extranjeros y peregrinos. Punto número 2, siendo sensibles al Espíritu Santo. Siendo sensibles al Espíritu Santo. Efesios 4:23. Dice: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen, ¿qué palabra esa? ¿Cuándo la utilizamos esa? Deja que haga eso. Permití que haga eso. Dejar. Ese dejen es porque sin duda el Espíritu Santo quiere hacer algo y nosotros nos oponemos. Nosotros somos los que resistimos a lo que Él quiere hacer, porque vivimos en nuestra propia realidad, sin entender lo que Él quiere hacer. Por eso dice: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y, lógicamente, las actitudes, que son un resultado de los pensamientos. Pónganse la naturaleza creada para ser a la imagen de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. ¿Qué tema con la mentira? Qué importante es comprender de que Jesús dijo que el diablo es el padre de mentira y que de lo suyo él es que se expresa. Por eso, dejen de decir mentiras. Siempre digan la verdad. A todos. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo.
Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. El problema nunca fue el enojo. El problema es que el enojo te controle y que no sea el Espíritu Santo el que te esté controlando. Si querés enojarte, enojate con un límite y entendiendo que el enojo no puede controlar nuestras acciones. Por eso dice, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Versículo 27, porque el enojo da lugar a ese enemigo, a ese diablo. 28, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que estamos hablando en un contexto que dijimos como segundo punto para realmente vivir desde una perspectiva como la palabra de Dios nos enseña siendo extranjeros y peregrinos. Dijimos 3 puntos. El primer punto, ¿cuál era? Estando alertas. Estando alertas. El segundo punto es siendo sensibles al Espíritu. Y en ese contexto es que estamos hablando esta palabra, de que necesitamos ser sensibles al Espíritu. Y todo lo que nos está hablando Efesios es justamente de poder dar lugar. Por eso dice, no entristezcan. No pongan triste al Espíritu Santo. ¿Con qué? Y con la forma en que ustedes viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31. Líbrense de toda amargura. Declaramos toda amargura fuera. Líbrense de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Versículo 33. ¿Estamos ahí? Hasta ahí. Perfecto. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Gloria sea el nombre de Jesús. Y el tercer punto. Entonces dijimos, ¿cuál era el primer punto? Estar alertas. ¿Estar alertas a qué? Al enemigo, ¿no? Estar alertas en este mundo en que vivimos, no estar confiados. Segundo punto, siendo sensibles ¿a quién? A la voz del Espíritu Santo, que nos habla en nuestro corazón, que nos habla a través de las personas, a través de los pastores, a través de los mensajes. Y el tercer punto es no olvidando que la muerte es parte de la vida. No olvidando que Cristo puede venir pronto. Puede venir pronto a buscar a cualquiera de nosotros, puede venir pronto en su arrebatamiento. No olvidando eso, porque si no negamos una realidad y esa negación a una realidad que a veces nos cuesta hablar de la muerte. Vieron que de la muerte no se habla. ¿A quién le va a gustar hablar de la muerte? Pero sin embargo, el hablar de la muerte te ayuda a vivir la vida desde otro lugar. Porque sabés de que estamos de paso, ¿no? Los albañiles en la obra agarran la regla, el metro,
Y siempre hacen la pregunta, ¿cuántos años pensás que vas a vivir? Y sacan 70, 80, entonces sacan 70 centímetros. ¿Y vos cuántos tenés? Tantos. Y te queda poquito. Y ahí ves una realidad que nos cuesta. Pero esa realidad que nos cuesta no tenemos que negarla, porque con gozo tenemos que ver en la muerte. Con gozo y con satisfacción, sabiendo que es la puerta de entrada para nuestra verdadera vida. La puerta de entrada para lo que realmente hemos sido llamados. La puerta de entrada a una vida eterna, a donde ahí sí ya no hay sufrimiento. Ahí sí ya no va a haber problemas, necesidades. Ahí ni siquiera va a existir la fe que estuvimos hablando. Porque la fe ya no va a ser necesaria para poder caminar en esta vida, porque todo lo vamos a ver tal como es. Por eso es tan importante entender de que la muerte es parte de la vida y que no tenemos que tenerle miedo, sino que tenemos que hablar de ella con naturalidad y en la vida hacer todo lo que tengamos que hacer para poder ser dignos de entrar en ese lugar y poder ver a Cristo con nuestra mirada alta. Y en este punto quiero leer una historia o un cuento. ¿A quién le gustan las historias? ¿Le gustan los cuentos? Son todos bastante. A ver los noveleros, a ver. Me encantan los cuentos. Pero esto más que un cuento, es una historia verídica. Es una historia verídica que cuando lo leí en este libro se llama La Furiosa Pasión de Dios, de Brennan Manning. Cuando leí esta historia que el autor vivió, realmente me choqueó tanto que digo, la tengo que compartir. Y no la había compartido porque no había un contexto para compartirla, pero cuando empecé a desarrollar esta palabra y Dios me mostraba la necesidad de hablar de la muerte como parte de la vida, digo, esto tengo que hablarlo ahora. Por eso solamente les voy a leer esta historia verídica de Brennan Manning para que podamos ser confrontados a esta realidad. Y dice así: desde que me mudé a Nueva Orleans, me involucré profundamente en la única colonia de leprosos en los Estados Unidos. Se encontraba en Carville, Luisiana, a unos 32 kilómetros al sudeste de Baton Rouge. La he visitado en incontables oportunidades. Suelo ir de habitación en habitación visitando a los leprosos, víctimas del bacilio de Hansen. En cierta ocasión, mientras subía las escaleras, una enfermera vino corriendo hacia mí y dijo: Brennan, ¿puedes venir rápidamente a orar por Yolanda? Se está muriendo. Subí a su cuarto en el segundo piso rápidamente y me senté al borde de su cama. Yolanda era una mujer de 37 años. 5 años antes de que la lepra comenzó a devastarla, debió haber sido una criatura de las más increíblemente bellas que Dios hubiera creado. Y no me refiero solamente a una mujer bonita, guapa o incluso atractiva. Me refiero a esa clase de belleza física deslumbrante que provoca a hombres y mujeres en la calle que se detengan a observar. En fotografías, Yolanda tenía los ojos castaños más grandes, más traslúcidos e inópticos que yo hubiera visto, puestos sobre un rostro de exquisita rareza, esculpidos con pómulos bien elevados, una cabellera castaña que alcanzaba su cintura delgada y un busto perfectamente proporcional. Pero eso fue en el pasado. En ese momento, su nariz estaba prensada sobre su rostro, su boca severamente torcida, ambas orejas arrugadas. No contaba con ningún dedo en ninguna mano
solo 2 muñones. Uno de los primeros efectos de la lepra es perder toda sensibilidad en las extremidades, los dedos de las manos y de los pies. Un leproso puede apoyar su mano sobre una estufa que arde y no sentir absolutamente nada. Esto a menudo conduce a la gangrena y finalmente exige la amputación. Yolanda solo tenía estos 2 pequeños muñones. 2 años antes, su marido se había divorciado de ella por la estigma social asociada a la lepra y le había prohibido a sus únicos 2 hijos varones de 14 y 16 años visitar a su madre. Su ex marido era alcohólico y, por si fuera poco, tenía frecuentes violentos cambios de humor. Los chicos le tenían terror y, por lo tanto, diligentemente le obedecían. Como resultado, Yolanda moría como una mujer abandonada y desamparada. Oré con ella en esa habitación y al instante el cuarto se llenó de una luz brillante. Cuando levanté mi cabeza para verla, y si viviera 300 años jamás encontraría las palabras para describir lo que vi. Su rostro parecía el destello del sol sobre las montañas, como 1000 rayos de sol que fluían sobre su rostro, literalmente tan brillante que tuve que cubrir mis ojos. Le dije: Yolanda, parece que estás muy feliz. Con su leve acento mexicano me respondió: oh, sí, estoy tan feliz. Y le pregunté: ¿podrías decirme por qué? Y ella contestó: sí, mi papito Dios me acaba de decir que me llevará a casa hoy mismo. Recuerdo muy bien las lágrimas que comenzaron a caer por mis mejillas. Después de una larga pausa, le pregunté: ¿y qué fue lo que te dijo? ¿Lo escuchaste? Ella respondió: papá me dijo lo siguiente: levántate, amada mía. Ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él ha cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece sus primeros frutos, las viñas florecen y aparecen y esparcen su fragancia. Levántate, amada amiga. Ven conmigo, mujer hermosa. Levántate, amor mío. Anda, mi Yolanda, vamos. Déjame ver tu rostro. Déjame escuchar tu voz. Es tan agradable el verte, es tan dulce escucharte. Levántate, amor mío, vamos. 6 horas más tarde, su pequeño cuerpo leproso fue absorbido por el furioso amor de Dios, de su Abba Padre. Más tarde, ese mismo día, descubrí a través del personal de la comunidad que Yolanda era analfabeta. Nunca había leído la Biblia ni ningún otro libro en toda su vida. Ciertamente, yo nunca le había repetido aquellas palabras que escuchó de Dios. Quedé, como se dice, en shock, al darme cuenta que lo que Dios le había dicho era literalmente Cantares 2, 10 al 14. Qué tremenda historia real de una mujer que tuvo el privilegio de escuchar a Dios recitar estas palabras de Cantares, recibiendo a su hija para que entre realmente en el lugar de paz. Qué lindo es poder ver esta historia y empezar a ver a la muerte desde otro lado. Y empezar a entender que nuestra vida
vale mucho más que lo que pensamos. Ahí yo le pido que oremos.